Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí en la casa, en Caracol Televisión, y es un honor muy grande tener al profesor Peter Coleman. Él es un profesor que nos ha inspirado para tener esta reunión y una conversación que estábamos esperando en nuestro país. ¿Cómo podemos superar la polarización que afecta no solamente a Colombia, sino al mundo entero? Y como muy bien lo dice él en su libro y en sus charlas y en sus conferencias, es un problema de primer orden que no deja ver ni atender todos los demás problemas que tenemos por resolver. Es un honor contar hoy con el profesor Coleman, experto además en resolución de conflictos con un enfoque en paz sostenible y duradera. El doctor Coleman es profesor de Psicología y Educación en la Universidad de Columbia, donde tiene una doble designación en el Teachers College y en el Instituto de la Tierra. Vive en Nueva York, ha escrito y editado una docena de libros, así como más de 100 artículos. Su trabajo ha sido destacado en medios de comunicación como el New York Times, el Guardian, Nature y Harvard Business Review. Su libro más reciente, el que nos inspiró a invitarlo a Colombia, La salida, cómo superar la polarización tóxica. Profesor Coleman, welcome to Colombia, bienvenido. Estamos transmitiendo esta charla, esta conversación por Blue Radio y también por Caracol Ahora, será en español. Y el doctor Coleman, por supuesto, tiene su traductor simultáneo. Los que quieran ayuda, ahí tenemos nuestra traductora para todos los que la necesiten, y un saludo a todos los que están conectados y nos están siguiendo en las redes. Pero antes de empezar con el profesor Esteban Guerrero, que es líder de analítica e inteligencia artificial para Accenture, que lleva más de 15 años estudiando la conversación política digital en nuestro país, pasando por 2 elecciones presidenciales, 3 regionales y una de Congreso. Su último trabajo lo llevó a analizar más de 65 millones de conversaciones digitales. Esteban nos va a dar un contexto de lo que está pasando en nuestro país con las cifras y los datos, y luego escucharemos al profesor Coleman. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muy buenos días. Como bien dicen, tengo yo no sé si gracia o desgracia, de llevar 12 años estudiando la conversación digital colombiana, específicamente alrededor de temas políticos, y eso me ha dado una perspectiva muy completa de lo que pasa en el mundo digital. Yo no sé si ustedes saben, en una semana normal pueden haber 550.000 comentarios únicos alrededor de temas políticos en Colombia. Durante los paros del 2019 tuvimos días de 520.000 conversaciones diarias alrededor de estos temas. Y lo que les voy a mostrar ahorita, lo que les voy a mostrar ahorita es una foto de una semana. Y en esa semana, y antes de dejarles esto como una conclusión escrita en piedra sobre la situación general, lo que yo les quiero contar, imagínense la conversación digital. Yo no sé si ustedes han visto en Discovery Channel que cuando se mezclan 2 galaxias, que son unos nodos que comienzan a compartir, esa es la conversación digital. Esta es una foto para que por favor no vayan a extrapolar a todo el comportamiento de un año, pero yo les quiero dejar 5 puntos que sí he visto que son importantes, y es que nos estamos radicalizando en la conversación digital. El segundo es que el péndulo viene de regreso, el péndulo famoso político que hemos visto en otros países que pasan de un extremo político al otro. El tercero es que hay un desgaste gigantesco de la sociedad asociado a convencer al otro lado. Y el cuarto es que mientras tanto ya vamos a ver cómo está la población. Entonces el primer punto, esto que ustedes ven aquí, es una foto antes de las elecciones presidenciales pasadas. Cada persona es un punto, con quién habla es una línea, y la distancia geométrica habla de cuántas veces comparten contenido, y el color del punto es cuántas de las palabras que comparten. Y si ustedes ven, arriba está la izquierda y abajo está la derecha. Esa es la polarización. El problema es que las burbujas de influencia, esto se llama una burbuja de influencia, solamente el 25% del contenido sale de una a la otra. Entonces lo que uno se comienza a formar una idea es de 2 polos hablándose entre ellos, criticando al otro polo, pero no le llega la crítica a ningún polo al otro polo. Y eso era la foto común. Como les digo, esto se mueve todas las semanas, pero tomé una foto del mes pasado para que vean cómo ha evolucionado esa conversación digital, y lo que ustedes ven aquí es Gustavo Bolívar y el presidente Petro en un nodo de la conversación, donde está
sus seguidores. Por el otro lado está María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Iván Duque, en el otro nodo, que eso es lo que normalmente uno vería como la polarización. Esos eran los dos nodos anteriores. Pero lo que se ha comenzado a ver es que comienzan a salir nodos que se alejan de los nodos iniciales. Y esos nodos ya comienzan a ser más radicales, o sea, es la derecha de la derecha y la izquierda de la izquierda. Es decir, comienzan a salir grupos que ya ni siquiera están conectados con lo que era normalmente la conversación polarizada, sino que se comienzan a radicalizar. Y el contenido que uno ve en esos nodos comienza a jugar un papel cada vez más importante. El segundo es que el péndulo viene de regreso. En las elecciones presidenciales Duque-Petro, si ustedes medían el número de veces que se comparte un contenido orgánicamente, ¿por qué medimos esa variable? Porque uno puede comprar que la gente vea mi mensaje, pero es más difícil que la gente comparta mi mensaje sin comentarlo. Ahí implica un endoso de lo que uno cree al compartir el mensaje. Y este eje de abajo es cuántas veces comparten el mensaje y esta es la participación de ese compartido. Entonces, en las elecciones del 2018, más o menos el 48% era contenido compartido de partidos de derecha, el 25% de centro y el 27% de partidos de izquierda. En las elecciones pasadas presidenciales el péndulo se había ido para el otro lado, el centro se había desdibujado y ya estaba el 67% del otro lado. Un año más tarde, ese 67% era 61% y el mes pasado es 50-50. Entonces, el péndulo, que en un momento fue en un lado, después se fue para el otro y ahora venimos para el otro lado. Y eso es preocupante. Lo tercero es que hay una inversión en energía muy grande de parte de ambos lados por compartir, por convencer o por atacar el otro lado. Si ustedes ven, en los últimos 30 días hemos tenido dos eventos importantes que fueron las marchas de la oposición el 21 y las marchas del 1 de mayo. En esas marchas, lo que uno ve, las marchas del 21 de abril tuvieron 200 millones de impactos de alcance. Esto no son 200 millones de personas porque hay contenidos que se repiten en personas, pero es un alcance general, de los cuales entrenamos un algoritmo de inteligencia artificial para determinar cuántos eran favorables hacia las marchas y desfavorables hacia las marchas. Y lo que veíamos en ese momento es que de esos 200 millones de impactos, 131.000 comentarios únicos, el 74% favorecían las marchas. Ahora, si entramos a la topología, ¡ay, qué pena! Bueno, mejor que quede así porque quiero contarles el contexto para que no lean las burbujas. Cuando entramos a analizar internamente en las burbujas de influencia, veíamos este comportamiento rojo, que ya es un comportamiento estructurado que indica algún nivel de disciplina táctica, típicamente bots o típicamente granjas de generación de contenido. O sea que veíamos ya un esfuerzo estructurado por incidir en una conversación y del otro lado lo mismo. O sea que veíamos en la conversación que era desfavorable a la marcha, veíamos exactamente el mismo ejercicio. Entonces, las marchas se han vuelto un pulso, como todos así lo describen, entre ambos lados, y la inversión en tiempo y en esfuerzo para eso es muy grande. De hecho, si ustedes miran, entre esos dos eventos fueron 700 millones de impactos en un transcurso de un mes. En las elecciones pasadas, en la primera vuelta, los candidatos ambos tuvieron 1.000 millones, o sea que en dos eventos tuvieron el equivalente a impacto de lo que tuvieron los dos candidatos presidenciales en las elecciones pasadas y un impacto equivalente a lo que tuvo el ganador de las elecciones presidenciales anteriores, que también fue 1.000 millones de impresiones. Entonces, lo que estamos en una sociedad que se está polarizando, estamos viendo un esfuerzo muy grande en invertir, en generar contenido, y mientras eso pasa, esto es Gallup, ¿qué piensa Colombia de si estamos mejorando o empeorando? Entonces, pensando en eso, es que un día hablando con Gonzalo dijimos, hombre, hay que pensar diferente, de alguna manera tenemos que introducir, o hay que introducir nosotros como sociedad, una manera, método y una manera diferente de pensar para no quedar atrapados en la polarización.
Y ese me llevó al trabajo del Dr. Coleman. El Dr. Coleman tiene un libro que se llama The Way Out. Ese libro fue el que nos llevó a abrir esta discusión, en donde plantea una alternativa, una manera diferente de pensar sobre la polarización, primero entendiendo las dinámicas que la crean y sobre cómo trabajar para despolarizar una sociedad. Entonces, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra al Dr. Coleman y que él sea el dueño del micrófono. Thank you very much. Give you that. I'll take that. Thank you. Esteban, thank you so much. Esteban, Buenos muchas días, gracias. amigos. Buenos días, ¿Cómo amigos. estás? ¿Cómo están? My habla español muy mal. So I will speak in English. Entonces voy a hablar en Hopefully, those inglés. of you that need it have Espero que translation. los que lo necesitaran ya tengan su and I will traducción start y voy a empezar Soon, as soon as my pronto, slides are available. apenas tenga las diapositivas. I do want to say that Sí, quiero the decir que images, the las picture imágenes, that was just shared with you, la the imagen que pictures nos that were just acaban shared de with you compartir of data analysis of del análisis mostly de datos, online social media prácticamente conversaciones que feelings pasan and en las attitudes redes and sociales y las actitudes are y sentimientos concerning. son preocupantes. very similar to what we're Es muy experiencing similar in a the lo que estamos US, experimentando en Estados many Unidos y democracies lo que across the muchas Western world democracias are del mundo seeing, occidental están and viendo. so it is definitely a time to take this Definitivamente particular issue es el momento seriously. de tomar This este is the name of problema my en talk. serio. Muchas Así se gracias. llama mi charla, muchas gracias. It's called Overcoming Se llama Toxic Polarization. Superar la I'll define what that polarización is. tóxica. Ya les voy a decir qué significa Building a esto. new attractor for sustainable Construir un nuevo peace. atractor para una paz As I believe sostenible. was mentioned, I'm Creo que como se from another mencionó, Columbia, yo soy de otra not Columbia, Colombia, but no de Columbia Colombia, University, sino la Universidad de in New Colombia York City, en Nueva York, which has had its own que ha divisive tenido sus challenges of desafíos late. por la Perhaps some of división you are últimamente. familiar. This Quizás is a algunos de ustedes protest. conocen. Esta It's fue una protesta pro-Israel, a favor de pro-Palestinian, Palestina anti-Israel y protest. This particular anti-Israel. one, Esta en particular where fue one of the buildings was taken over, cuando se an tomaron encampment uno was de set los up, the police came in, edificios en it was campus, ugly. llegó la policía, And se it puso is fea la a situación y es manifestation una of the political divide manifestación there. de It's la around this división política que particular está issue at ocurriendo this allí en particular este time, tema but it's particular, something en that este was momento quickly particular, pero fue algo que by the se usó political como actors in the arma country. muy rápidamente por And so parte de los actores this is something políticos that del I'm país. fairly Es familiar algo with que because of conozco bastante our own bien history por in the nuestra United propia States. historia en Estados Unidos. And I want to begin by talking about the Quiero end. empezar hablando sobre What I el call fin, sustainable lo que llamo peace. la paz What an sostenible. idea, right? Qué idea, ¿no? Some of you may think, Algunos de is ustedes that pueden really a pensar, thing? bueno, Is there eso sí any existe, eso sustainable peace anywhere? existe una paz sostenible en It's a algún good lado. question. Y bueno, es una buena The truth pregunta. is yes. La verdad es que There sí, are scores tenemos of societies muchísimas around the world sociedades alrededor through de todo el history mundo y a that lo had largo de la intentionally historia decided que at some point intencionalmente to really decidieron put en algún down punto war and violence as the dejar primary la method of guerra y la problem violencia solving. como el principal turn in a método de different resolver direction. problemas Some of these y actuar societies en otra are dirección. the purple Algunas de estas societies sociedades are son las que están en internally morado, peaceful, the son norms and attitudes of the pacíficas internal internamente, society sus or nation. normas Some of internas son them muy are pacíficas, non-warring algunas de ellas son societies which sociedades commit to que not no support war ingresan a internally or guerras beyond. ni And some are internamente what ni are called peace externamente, y systems, otras son which are sistemas de paz, clusters que son of either societies or grupos de nations that sociedades come o together países in que se han agreement reunido y se han puesto de basically acuerdo wage en peace. hacer And la that's paz. what I want to Y eso lay es out lo for you. que We've been quiero studying explicarles hoy. this, Hemos estado these estudiando societies estas for about 50 sociedades years. durante unos The problem 50 with años. El humans problema con los and humanos human researchers y los is that we tend investigadores to study humanos the es que things that we tendemos a fear. estudiar las cosas We que nos study dan war miedo. and violence and Estudiamos la aggression and guerra y la cancer and violencia poverty. y el cáncer We y la study pobreza. the pathologies Estudiamos of las our patologías existence. que But we existen, tend not to pay pero tendemos a attention no to prestar the things that atención a work. las cosas que sí And there funcionan. are Y thousands of hay societies miles over de time sociedades a lo and largo del today tiempo y that hoy en continue día to promote more que peaceful todavía societies. And so we're promueven interested in why. sociedades How más do they do pacíficas. that? What Entonces nos makes a interesa difference? por And one of qué. the studies that we published ¿Qué es 2 lo que years hace la ago diferencia? in Un one of the estudio que Nature publicamos journals, hace 2 años en was a un big journal study, fue un estudio and it grande looked at que miró 15 what we call 15 peace de lo que systems, llamamos clusters of sistemas de societies paz, that que es agree decir, grupos de to live in sociedades que peace, se ponen de acuerdo en vivir en paz, intentionally make that choice, intencionalmente and then toman take, esa decisión decades often y takes to luego build the infrastructure durante to sustain décadas peace. construyen la infraestructura And we para compared
tener esa what paz. is it Y lo that they comparamos. ¿Qué have es lo que ellos that 30 tienen other que otros clusters of 30 societies grupos de don't? sociedades no So the high tienen? peace to the low Entonces, peace. And we were de interested las más in pacíficas what a are las the menos major pacíficas. differences. And there Miramos were cuáles several eran that las came diferencias. Y hubo varias out in our data. que salieron en los The most datos. important La más are importante having es peaceful, non-warring tener norms, rituals, and normas values pacíficas, and rituales, relationships. valores That's y it. relaciones It's pacíficas really the culture, antiguerra. right? Es la It's the cultura, culture, the es norm, what we la come to norma a lo que expect, llegamos, lo que and really esperamos de los prioritize demás in y our lo que lives. How we a treat lo que one le another, damos live with prioridad en one nuestras another, how we vidas, socialize our cómo children in socializamos school, con los demás, the qué le values enseñamos that a we nuestros inculcate. niños en el colegio, los valores que This les is the inculcamos. primary thing that matters, Esto es right? lo que más Is sort of importa. the culture that we seek to Es build. la So that's what I cultura want que to set queremos out construir. Entonces, today esto as es lo the que endpoint, quería decirles hoy, as the como guiding star. Where do we want to lo go? que nos va a What, orientar. ideally, what do we Idealmente, do with ¿qué the current hacemos con status quo of el statu more quo que tenemos toxic, en este momento, more que es más extreme, and tóxico y increasingly más more extreme extremo polarization? de And how do polarización? we move in this ¿Cómo general nos pasamos direction, a esta right? dirección that's our general de la task paz? today. Esa es nuestra tarea hoy. The bad news is we've got a lot of work La to mala do. noticia es que hay mucho trabajo por hacer. This is from the Edelman Esto Trust Barometer. Es del It's a group that barómetro de puts out that Edelman. Es un grupo que surveys que societies saca across the entrevistas world. de And sociedades if en you'll todo el mundo y notice, si se dan we, cuenta, you nosotros, and I, ustedes y yo, America and Estados Colombia, Unidos y Colombia, are the es- third somos most el divisive states tercer today. país, estamos en Right? This is the el segundo y most recent tercer data país from más Edelman. dividido Uh, en este momento. and what I also want to Y point out también on quiero this señalarles infographic en esta, is usando if esta you look at infografía, the que si least polarized miramos las societies, sociedades menos polarizadas, you may notice quizás se that dan they tend cuenta to que be tienden a ser not particularly democratic. no particularmente They tend to be democráticas, much more tienden a ser autocratic, mucho más top-down, autocráticas, controlling, controladoras. So that may just Entonces, suggest that esto when you puede ask sugerir que people in cuando these se le pregunta a la societies gente en how estas polarized sociedades are qué you, tan they polarizadas ain't gonna están, tell you. ellos no nos van a They're decir, not comfortable being no se open sienten and honest cómodos about their siendo own honestas dissent and sobre disarray and the problems that sus they propias, see. cuando no están de acuerdo con los problemas But y it las also cosas que ven. suggests that Pero most eso of the también countries sugiere that que la are mayoría de los experiencing países more que experimentan challenging forms of political formas polarization de are polarización política democracies, más complicadas right? son They're places democracias, that son can lugares allow que for pueden that kind of permitir political ese dissent, tipo and therefore de they're places where they can be much desacuerdo more político. problematic. I have much more to say about this, but I'm going to Entonces, move bueno, on to esto this hay mucho idea, más this que explicar, pero notion of voy a democracy. seguir. Esta noción de So democracia, this idea esta was idea first proposed, se as far propuso as por we primera know, vez, hasta by donde sabemos, Cleisthenes, por who was an Clístenes, que Athenian lawyer, era un abogado a while ago, right? hace un buen And tiempo, en el it is 508 defined antes de Cristo. as, Se define a como city-state, un estado o ciudad where demos donde and el people demos, es and, decir, la have the gente power. tiene el Really, so the poder. power lies in Entonces the el people. poder lo tiene la So I was in gente. Athens last summer, Estuve en Atenas and I was el looking verano at the pasado y Acropolis, miré la and Acrópolis I was thinking to myself, se me ocurrió what a ridiculous idea. qué idea tan Like, ridícula. how did they ¿Cómo possibly imagine posiblemente this, se right? podían This was a imaginar time esto? Esta era when una época rulers en la ruled. que los que Emperors, mandaban, mandaban, los generals, emperadores, los basic generales, kings, los they were in reyes, charge. ellos They estaban told everybody encargados de else todo, what le to decían do. a todo el mundo And qué then hacer. somebody Y came luego around and alguien said, you vino know, y les I dijo, got an idea. ¿sabes qué? Tengo una Why don't we idea, ask the ¿por qué no people les pedimos to a las rule? personas del Beautiful común idea. que lideren? Many Una of us idea are muy deeply bonita, muchos de invested. nosotros creemos Thank you. profundamente, gracias. The gods have Los spoken. dioses están hablando. We're very invested in this Estamos idea muy of a comprometidos con esta democracy, idea de la but democracia, pero in the U.S. en today, Estados Unidos hoy en I'm here to día say that we tengo are que decir que experiencing estamos decades experimentando of décadas increasingly toxic political de polarization. polarización issues of política race, cada vez más it's over tóxica issues por of temas como raza, politics, política, It's over issues of vaccines temas and como las COVID and what are vacunas the y el best COVID y policies. cuáles serán las mejores We're swimming in políticas. this. Estamos And in fact, ahogándonos en once again, esto. America is Y una vez más, Estados exceptional Unidos in the es fact that we're the excepcional most en el hecho de que polarized at the somos quickest rate los que nos of estamos all of these polarizando regions of the a world mayor velocidad since the de todas las 19 regiones del mundo 1970s. desde We la are on this década de los upward 70. Estamos trajectory en una of disdain trayectoria and contempt for the other side. que incrementa It's not just that cada we vez más disagree with el them, odio por el otro or lado. even just dislike them. Ni siquiera es que no We nos disdain them. gusten, We believe es they're que the los problem. odiamos, es que creemos que And el that otro grupo is son a el problema problem y that ese has es been, again, algo getting worse and que worse se in ha the US empeorado cada for vez más en decades. Estados Unidos durante I décadas. understand Entiendo that there are similar que challenges hay that we
desafíos see here, similares que vemos aquí, uh,
This book characterizes Este some libro of the challenges caracteriza algunos de in los Colombia and desafíos other en Colombia y countries. en otros países. And this report that came Y out of este the United reporte Nations que Development Program salió en el programa de sees desarrollo that the region ve that you're que all la in región en la que has had the biggest estamos spike aquí in ha political tenido el mayor polarization in the last crecimiento 20 years. de So of all these polarización política en los regions últimos 20 that they años. De todas las identify, regiones que identificaron, you're at the, ustedes, especially above the Latinoamérica, world están average. por You're encima at del one of the most promedio extreme del rates mundo. of Tienen unas increasing de las political tasas polarization, más altas which is what de Esteban just shared with polarización you. política, que es lo que Esteban nos acaba de John compartir. Stewart, who's a John comedian Stewart, and que a es un philosopher, comediante y said, filósofo, "Democracy isn't dijo que la normal, it's democracia hard." no es normal, You know, es it goes against difícil, our basic kind va of en tribal contra de instincts to nuestros be attracted to people instintos like us. básicos It's tribales. hard work. Es difícil porque queremos caerle bien a la gente, entonces eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. En resumen, Estados Unidos está muy dividido. Esto lo dijo Pippa Norris. Hay muchas discordancias y desacuerdos en todos los niveles, desde los congresistas, los diseñadores de políticas, hasta las organizaciones comunitarias e incluso nuestras propias familias. La mitad de los estadounidenses han peleado con alguien de su familia y ya no hablan con ellos por esta razón. Entonces es una epidemia en Estados Unidos. Y al igual que las Naciones Unidas nos dijeron un informe que dice que hay un gran deseo en Colombia de paz. Sin embargo, ven la separación y las realidades que las divisiones que existen en Colombia presentan, los desafíos que se presentan para poder lograr esta idea de una paz sostenible. Entonces, las buenas noticias son que este tipo de crisis nos presentan con una oportunidad única. Tengo dos preguntas para la audiencia. Si por favor me ayudan, levanten la mano si ustedes personalmente en los últimos par de años se han peleado con alguien que solía ser cercano a ustedes o que les caía bien o amaban en su familia, en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado los desafíos de la polarización política personalmente? Por favor, levanten la mano. Sí, me parece bien, la mayoría de nosotros. Ok, otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes están cansados de esto? Están hartos y ya no quieren nada esto. Quieren un camino alternativo. Bueno, bienvenidos. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo pasamos de donde estamos en este momento, que es un trabajo difícil, y cómo nos reorganizamos, reorientamos a una nueva dirección. Entonces, brevemente voy a hablar de qué es lo que quiero decir por polarización tóxica. La voy a definir y voy a hablar un poco de la ciencia que está detrás de cómo quedamos atascados en este estado actual. Voy a sugerir que este es un punto de inflexión. Estamos en un momento en el que hay mucha promesa para reorientar nuestro camino como sociedades. Y sobre todo voy a hablar de cómo vamos a salir de esto. Tengo unos visitantes que vienen de California que nos van a hablar, que vienen de Cali que nos van a hablar de esto. Y soy académico, entonces les voy a poner tarea. Vamos a hablar de cómo podemos empezar a pensar para realizar estos procesos y actividades y poder salir. ¿Les parece bien? ¿Les suena bien? Está temprano. ¿Ya tomaron café? Hay mucho café aquí. Por favor, tomen si necesitan. Ok. Entonces, vamos a hablar de la polarización política. La polarización, para definirla, simplemente es algo que existe en la naturaleza, es algo que estudiamos, es un fenómeno natural. Bien, es cuando tenemos dos polos fuertes, usualmente opuestos, que se atraen o repelen. Y en la política, la polarización política a veces es insuficiente. En Estados Unidos, en los 50, se sentía que los dos partidos políticos se sobreponían mucho, compartían muchas políticas y actitudes y no se sabía cuál era la diferencia entre los dos. Entonces les dijeron, ok, tengamos un poco de diferencia entre los dos, entendamos cuál es la diferencia entre los dos partidos. Las buenas noticias es que ahora las tenemos, pero así es como se ve hoy en día. Similar a lo que estamos viendo en Colombia. Son conversaciones
conversaciones por diferencias morales en línea. Esto fue en Twitter. Los republicanos en rojo, los demócratas en azul. Y lo que hacemos es que hablamos con la gente con la que nos sentimos cómodos hablando. Los republicanos hablan entre ellos y se quejan de los demócratas y viceversa. Los demócratas hablan entre ellos y hay muy poco intercambio entre ellos, excepto cuando hay un ataque para atacar o para decir un comentario despectivo. Esa es la naturaleza de nuestra democracia en este momento. De manera similar, esto es lo que estamos viendo aquí, el mismo tipo de división y el mismo tiempo de dominación que ocurre dentro de nuestros propios grupos, nuestras propias tribus. Probablemente hay menos honestidad sobre nuestras propias posiciones en esas tribus y menos contacto. Bien, entonces cuando la gente habla sobre polarización política, habla sobre muchas cosas diferentes. Voy a pasar rápidamente por esto, no voy a gastar tiempo en esto porque es ciencia y prefiero que lean mi libro, para ser honesto. Entonces, les voy a explicar qué es lo que quiero decir por polarización tóxica. Mucha gente habla de polarización afectiva. Es un sentido de que amamos nuestro grupo y respetamos incuestionablemente nuestro grupo y no nos gusta el otro grupo. Ellos son el problema. Si ellos no existieran, estaríamos bien. Eso es como nos sentimos sobre los demás. Eso en Estados Unidos ha tenido un crecimiento durante 60 años. Ha estado incrementando cómo nos sentimos. El desprecio que tenemos por el otro grupo ha incrementado durante 60 años. Tampoco estamos pensando ya. Nuestro pensamiento se vuelve muy tribal. Los estudios atienden diferentes tipos de política y mira en qué grado se correlacionan los políticos, los temas políticos entre demócratas y republicanos. No se les hacen las preguntas o las complejidades de las políticas, sino que se sigue lo que la tribu dice que deben hacer. Entonces nuestro pensamiento se está viendo obstaculizado por esto. La manera en la que vemos al otro grupo es gran parte del problema hoy en día. Usualmente, si ustedes me preguntan a mí cómo veo a los miembros del otro partido y qué tan extremos yo creo que sus actitudes y sus políticas son, usualmente voy a exagerar un 30 o 40%. Pienso que son peores de lo que son en realidad. Y por lo tanto, esto tiende a generar en mí una orientación todavía más extrema. Entonces es un círculo vicioso, ¿cierto? No percibimos bien dónde está el otro grupo y entonces nosotros exageramos. Entonces cerrar esta brecha es importante. En momentos como esto y en momentos tan politizados, entre más extremas sean las voces que se toman Twitter, ha habido investigaciones que nos muestran que algo así como el 10% de la gente que participa en Twitter contribuye en el 80% del contenido de Twitter. Entonces la mayoría del ruido y las cosas más provocativas, los individuos que pasan tiempo en las redes sociales y algunos robots, bots, están contribuyendo al discurso, que nos hace pensar que están locos de verdad, porque solamente estamos escuchando de una parte muy pequeña de cada uno de los grados. La gente que está en el medio tiende a no participar así. Las otras cosas que les quiero contar en términos de cómo se mide y define la polarización es lo que estamos viendo es que nos categorizan. Quizás han escuchado esto por los algoritmos de las redes sociales. Uno sigue viendo lo que le gusta y siempre lo orientan en esa dirección. A uno nunca lo llevan a un contenido o a una información o a unas noticias que sean diferentes de lo que ustedes ya piensan. Porque pues el algoritmo quiere que ustedes se mantengan en línea y les muestra cosas con las que se sienten cómodos. Entonces, esto pasa virtualmente, pero en Estados Unidos también nos categorizan físicamente. Ha habido un gran periodo de movimiento de gente que sale de las áreas urbanas y pasa a áreas rurales. Tenemos ciudades más demócratas y en áreas rurales son más conservadoras o republicanas. Pero recientemente lo que estamos viendo es que se segregan dentro de nuestras propias ciudades. Este es un gran estudio que se hizo en el Times hace como un año y medio. En azul, esta es la ciudad de Chicago y la parte externa de los suburbios son más rojas, igual en Nueva York.
Lo mismo en Minneapolis, esto pasa en todo el país, todas las ciudades principales se ven así hoy en día. Esto quiere decir que estamos físicamente alejándonos del otro grupo y acercándonos a las personas con las que nos sentimos más cómodas. Y esto, damas y caballeros, es lo que sabemos por los estudios de las sociedades violentas. Es un cóctel violento. Cuando tenemos grandes grupos de personas que moralmente o políticamente tienen sus diferencias o religiosamente y que viven cerca, pero están separados, viven casi siempre dentro de su comunidad segregada. Cuando hay conflicto, tiende a intensificarse y convertirse en violencia. Esa es una de nuestras mayores preocupaciones, además de los desafíos que tengo aquí con estos aviones que están volando por encima de nosotros. Bueno, aquí es donde yo vivo. Este es el este de Manhattan. Todo es azul. Entonces todo esto nos lleva a incrementar las probabilidades de violencia política. Necesariamente no genera la violencia, pero normaliza e incrementa la posibilidad de que veamos esa violencia política. Es lo que estamos viendo. Los crímenes de odio han incrementado en las últimas décadas. Nuestros líderes, tanto en el Congreso, en el Capitolio y también a nivel local, en las políticas locales. Hemos visto bibliotecarios, alcaldes, sus familias están viendo amenazadas están recibiendo amenazas de violencia física contra ellos y sus familias. Uno de los análisis de esta era que es más impresionante la hizo Barbara Walters. Ella es, no Barbara Walters, que es periodista, sino Barbara Walters, que es una académica que ha trabajado con la CIA. Trabajan en predecir la inestabilidad política alrededor del mundo. Tienen bases de datos y algoritmos que usan para entender la inestabilidad política, y ella lo ha aplicado a Estados Unidos. Y lo que ella argumenta es que estamos en un punto de inflexión de guerra civil en Estados Unidos. 200 años atrás tuvimos una guerra civil, y lo que ella dice es que lo que va a venir no es como nos imaginamos que es una guerra civil o como fue la anterior. Ella dice, si una segunda guerra civil se da, va a ser una guerra de guerrillas peleada por múltiples milicias alrededor del país. Un indicador de esto es que hace un año, en Navidad, el día de Navidad, hubo múltiples estaciones de energía que fueron atacados por militantes locales en 5 estados diferentes de los Estados Unidos, todos en un esfuerzo concertado en un solo día por grupos militantes individuales que se organizaron en las redes sociales, básicamente para que los gobiernos locales no pudieran funcionar. Es un mensaje, esto es algo, este tipo de incidentes los estamos viendo incrementar en Estados Unidos. Entonces no es una tendencia nueva, como les dije, esto ha estado pasando desde finales de los 70s, pero esto es votar en el Congreso desde 1879, justo después de nuestra primera guerra civil. Este es el obstruccionismo que está ocurriendo aquí, la falta de bipartidismo, y en algún punto pudimos organizarnos mejor como país, implementamos políticas, aprobamos legislación hasta finales de la década de los 70s, y otra vez estamos en esta trayectoria hacia un lugar muy malo, ¿cierto? Entonces, es una historia larga. Entonces, voy a resumir. Nuestros dos países están atrapados en una trayectoria de décadas de lo que yo llamaría polarización política tóxica, y es una sustancia muy adictiva. Esto es muy importante. Hay investigaciones que se han hecho en el cerebro que nos muestran que cuando uno escucha una publicación de las redes sociales o ve un titular que te enfurece, que genera indignación, te da un sentido de retaliación, como que quieres esa retaliación, esa venganza. Cuando se experimenta esto, en el cerebro se activa la parte del cerebro que activan los narcóticos. La indignación y el deseo de retaliación
es una droga. Y damas y caballeros, las redes sociales saben esto, los políticos saben esto, muchos medios de comunicación saben esto y lo usan para mantenerte adicto a sus plataformas. Entonces, esta sustancia es una sustancia adictiva con la que todos estamos luchando y es tóxica para nosotros. Es parte de lo que estamos viendo en términos de ideación suicida, depresión, etcétera. El problema en Estados Unidos, y puede ser similar aquí, es que a menudo los miembros del gobierno, por lo menos a nivel nacional, no tienen mucha capacidad de marcar una diferencia. Cuando Joe Biden fue elegido como presidente, su equipo me contactó y me dijo, Joe Biden quiere despolarizar Estados Unidos, quiere unir y curar el alma de Estados Unidos, reunir a la gente que puede hacer. Entonces yo hice un gran análisis y les escribí y les dije, no mucho, porque la mitad del país lo ve como el enemigo, como el problema, como alguien que se robó las elecciones, y eso es parte del problema. Entonces cualquier programa que él vaya a implementar va a estar manchado por eso y solamente le va a apelar a su base política. Lo que sí podemos hacer es no empeorar las cosas, podemos tratar de reducir la retórica de culpa y acusaciones y no modelar esto, sino darle a su gabinete, a sus ministros, que estén de acuerdo y se pongan de acuerdo en no atacar al otro grupo sin razón. Pero están muy limitados igual en sus acciones. Lo que les voy a decir, sin embargo, hoy aquí es que ustedes no están limitados. Muchos de ustedes están en la posición para marcar una diferencia significativa en la cultura de este país, de aquí hacia el futuro. Y este es el tipo de grupos donde esto tiene que ocurrir. Este es el momento en el que tenemos que hacerlo. Voy a hablar por 2 minutos sobre cómo nos quedamos atascados. Estos son 20 años de investigación en 2 minutos. Cuando escribí este libro, The Way Out, leí mucho sobre cuál es la esencia de la polarización política y cómo nos atascamos aquí, porque es una trayectoria de décadas que nos ha traído hasta acá. Eso es lo que encontré, esta es la razón. Son muchas cosas. Usualmente los cerebros conservadores son más sensibles a las amenazas que los progresistas. O tenemos manipulación electoral, o hay desigualdad, o los algoritmos que nos separan, todas las cosas de las que ya hablé. Estas son las razones. Son muchísimos los factores que contribuyen a la polarización, pero lo que yo argumento es que nada de esto por sí mismo da cuenta de un patrón de 60 años. Lo que lo explica es cuando estas cosas empiezan a alinear y a alimentar entre ellas, cuando las dinámicas y las actitudes hacia ellas nos llevan a unos medios de noticias que refuerzan estas ideas y uno se siente cómodo con esto, vuelve a darle forma a sus patrones neuronales, se vuelve físicamente más difícil prestarle atención al otro lado, porque ahora nuestro cerebro está conectado de manera que le presta atención solo a sus propias opiniones, y entonces va a ser más difícil cambiar de canal, preferimos la información consistente. Esta es una de las dinámicas viciosas a nivel micro que contribuyen a esto. Pero esto existe en un conjunto de elementos mucho más complejo que se alinean y se alimentan entre sí en el consumo de noticias, y en últimas a nivel de sociedad se ve así. Entonces, aquí es donde estamos hoy en día en Estados Unidos. Esto es lo que las personas que estudian las adicciones llaman un problema biosocioestructural. Está en nuestra biología, nuestra neurología, lo que podemos procesar, está en nuestra psicología, en nuestras actitudes y creencias y sentimientos, en nuestras relaciones, con quién pasamos tiempo, con quién no pasamos tiempo, a dónde viajamos, a dónde no viajamos, las plataformas de internet que utilizamos y cómo estamos organizados allí, en dónde pasamos nuestras vacaciones. Todas estas cosas contribuyen a enfrentarnos unos contra otros como tribus. Y este es un problema complicado. No es lo que sucede usualmente, y creo que por eso me invitaron hoy aquí, porque tenemos que aprender a pensar diferente sobre este tipo de problemas.
un hombre que se llama Karl Popper, ya no está vivo, uno de los filósofos más importantes de los últimos 100 años. Él dijo, los seres humanos enfrentan dos tipos de problemas en sus vidas, lo que llamamos problemas reloj. Los problemas reloj son como un computador, un auto, cosas mecánicas de la sociedad, motores, etcétera, que se pueden beneficiar de la física, pero son máquinas que podemos arreglar. Y todo nuestro enfoque a la resolución de problemas asume que la mayoría de los problemas que enfrentamos son problemas reloj, que uno puede separar, desbaratar, encontrar el problema, arreglarlo, volverlo a armar y ya se soluciona el problema. Y muchas veces como políticos eso es lo que intentamos hacer. Pero lo que él decía es, hay otra categoría de problemas que llamaba problemas nube. Estos son constelaciones de factores que se afectan entre ellos de maneras extrañas que no comprendemos. Y entonces cuando vamos con intentos de buena fe a cambiar las cosas, a menudo no funciona o nos sale mal, tiene un efecto peor o tiene un efecto a los 20 años que ni siquiera podíamos prever. Entonces no entendemos cómo cambian estas cosas. La mayoría de nuestros problemas son pensar y planear así. Y algunos de nuestros peores problemas, la pobreza crónica, el comercio de narcóticos, la polarización política, funcionan más como los problemas nube, que tienen muchísimos factores. Entonces hemos intentado estudiar cómo las personas piensan sobre estas cosas, porque una de las cosas que pasan a fin de cuentas es que estas nubes de factores se van volviendo cada vez más estrechas, más coherentes y empiezan a construir lo que llamamos o lo que los físicos llaman atractores. Los atractores son patrones en los que caemos crónicamente una y otra vez. ¿Algunos de ustedes tienen hermanos? ¿Tienen hermanos? Levanten las manos. Bien, piensen sobre su relación con sus hermanos. Yo ya tengo 60 años. Cuando veo a mis hermanos, todavía me siento como el menor. Yo soy el de la mitad. Tengo mi hermano mayor, mi hermano menor y yo estoy en la mitad. Los mismos patrones de toda la vida, aunque ya somos personas completamente diferentes. No importa. Son patrones que están arraigados. Ninguna sola cosa lo causa. Es una constelación de cosas lo que crean estos paisajes para nuestras vidas, que afectan la manera en la que vemos a las personas de nuestro lado, personas de su lado y sin duda a los actores políticos. Entonces les voy a dar un experimento de pensamiento. ¿Alguien me puede traer agua, por favor? Muchas gracias. Un experimento de pensamiento sobre cómo un atractor se forma con el tiempo, porque no pasan rápidamente. Entonces, imaginémonos que es un sábado por la mañana y van a su café favorito a desayunar. Tienes algo de tiempo en tu día, estabas esperando poder desayunar, te sientas, pides tu desayuno favorito y luego llega un tipo, este eres usted, luego llega un tipo que usted nunca ha visto en su vida, no importa, cualquiera, ok, no lo conocen, pero decide sentarse justo al lado suyo, físicamente en el butaco que está justo al lado suyo. Y no solo se sienta ahí, sino que se explaya, ¿cierto? Y ocupa harto espacio. Y al hacer eso, los roza y mantiene su brazo ahí. Bueno, no es tan grave, ¿cierto? No importa. Cualquier tipo, ¿a quién le importa? En ese punto, el paisaje de su experiencia de este individuo todavía está bastante plana. Puede ir a cualquier lado. Uno se puede alejar, puede quitar el brazo, pueden pasar muchas cosas, pero en este momento no es tan grave. Luego uno lo empieza a escuchar y a ver cómo trata a la mesera, qué pidió, qué tiene puesto de ropa y de repente empiezan a pensar, ok, este tipo es como mala persona, ¿cierto? Es un idiota, pero entonces uno empieza a sentir algo malo. Todavía ni siquiera hemos compartido ni hablado con él, pero uno ya empieza a sentir cierto desprecio por esa persona. Uno no dice nada, pero uno empieza a voltear los ojos, él dice algo y uno ya hace una mueca, respira profundo. Entonces, de repente esa persona empieza a pensar, ok, pero ¿cuál es el problema si yo no he dicho nada? Pero ya se está formando un atractor, este rencor se está formando. Luego aprendemos que este nuevo vecino
es nuevo, se acaba de trastear a la ciudad y ahora viene todos los sábados por la mañana a este café y viene ahora con sus amigos. Y durante el tiempo uno empieza a darse cuenta que ellos reaccionan a ciertas cosas, a mensajes políticos, a contenido racial o religioso. Y ustedes piensan, claro, es uno de ellos. Están allí. De repente, esta cosa, esta bobada de que el Señor se sentó al lado mío, se intensificó hacia él es miembro de ese grupo y obviamente es un idiota. Obviamente es mala persona. Entonces, pasamos a un lugar en el que empezamos a sancionar a nuestro propio grupo. Les decimos, no les hables, no le hables a esa gente, ¿qué haces? Son idiotas. ¿Sí? Esto es lo que a veces, en este ejemplo, bueno, de 3 semanas, pero a veces puede intensificarse durante largos periodos y crean situaciones que están tan estrechas, tan coherentes, tan automáticas que es muy difícil salirse de ellas. Esto es lo que llamamos un atractor de conflicto y es lo que nosotros creemos que tenemos que ver de manera diferente. Es un problema en nube que está arraigado en patrones, cómo actuamos en las políticas que iniciamos y tenemos que pensarlo de manera diferente. La buena noticia es que tenemos personas muy inteligentes que han estado aplicando modelos matemáticos complejos para entender la dinámica de la polarización política y cómo ocurren las dinámicas de poder, cómo evitamos la polarización política, si hay puntos de inflexión donde podemos pasar de un punto de polarización crónica a otra cosa. Y eso es lo que hemos estado estudiando ahora durante 25 años y culminó en este trabajo, mi libro, que se enfoca particularmente en la polarización política. Cómo soltamos, ablandamos estos atractores que parecen imposibles de cambiar. Entonces ahora, estas son las buenas noticias. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que bien. Bueno, voy a pasar a las buenas noticias. ¿Por qué estamos en un buen lugar? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bueno, las buenas noticias son que durante décadas hemos estudiado estas sociedades pacíficas, muchas de las cuales salieron de épocas conflictivas violentas y dijeron, ya, basta, vamos a pasar a otra dirección. Costa Rica es un ejemplo. Los países de Escandinavia, Nueva Zelanda, Botswana, Mauricio, por todo el mundo. Pero si pensamos en Costa Rica, en 1948 salieron de una guerra civil muy sangrienta y sus líderes dijeron, ya no queremos hacer esto nunca más. De verdad queremos comprometernos con un camino muy diferente y comprometer los recursos, asignarlos para poder seguir ese camino. Entonces, lo que aprendimos de estudiar estas sociedades que pudieron alejarse de los problemas es que son 3 cosas las que importan. Una es que tenemos que tener suficientes personas que estén hartas. Creo que por lo menos aquí sé que ustedes están hartos de la situación, ¿cierto? Quieren otra cosa. Hay que sentir una profunda insatisfacción con el status quo. En Estados Unidos, esta es una encuesta reciente de cuántas personas se sienten exhaustas y molestas con muy poca esperanza por la división, la corrupción. Así es como la gente responde al gobierno en Estados Unidos. Eso era una grosería, entonces, bueno, vemos el gobierno como una masa en este momento. En Estados Unidos existe un gran grupo de personas que están hartas. Aquí, esta es una encuesta reciente que el grupo de Esteban hizo, terminó esta mañana, los últimos 7 días, donde miraron 340,000 publicaciones de redes sociales, de todas las redes sociales de este país, y les interesaba ver los sentimientos que se hacían evidentes allí. El 80% eran negativos. La pregunta es sobre su reacción frente al sistema político y la polarización aquí. Pero el sistema político en particular, ¿cómo está funcionando? En general, hay mucha negatividad. La mayoría de estos sentimientos son rabia y estar exhaustos.
algo que no nos sorprende, porque así es como se dividió esa lectura de los últimos 7 días. Esto sugiere que esta población, este país, está listo, por lo menos en este sentido, en el sentido de que están hartos. Pero, y segundo, una desestabilización es importante, así no lo crean. Piensen en los cambios que han ocurrido en sus vidas. Muchas veces son después de un susto por salud o de perder a un ser amado o perder el trabajo, algo profundo que ocurre en la vida de alguien y uno se toma el tiempo, da un paso atrás y dice, ok, ¿cómo me siento con esto? ¿Qué quiero hacer ahora en el futuro? Ese tipo de desestabilización puede ser buena. En Estados Unidos el COVID fue un desastre, se usó como arma política, perdimos millones de personas y esto llevó a que 2/3 de la fuerza laboral dijeran que querían renunciar a su trabajo. Este tipo de inestabilidad o de sentimiento de inestabilidad puede ser bueno en las condiciones para la motivación. Sin embargo, lo más importante que hacemos es tener esa sensación de, ok, ¿qué más hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Sabemos cómo estar en la izquierda, sabemos cómo pelear, sabemos cómo atacar. ¿Cuál es la alternativa realistamente? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado tratando de entender cómo este vórtex de polarización política es tan poderoso que nos llama a todos, nos atrae a todos. Así si decidamos individualmente que ya no queremos hacerlo más, hablamos con nuestro cuñado que es un idiota, ya. Se nos olvida, ¿cierto? Entonces es difícil hacerlo de manera individual. Estamos tratando de estudiar a partir de estas sociedades que sí lograron llegar a la paz, cuáles son las principales palancas que se pueden usar para marcar una diferencia. Y estos son los capítulos del libro que organicé. Pero son principios, son cosas que ustedes pueden hacer en su vida, que pueden hacer en sus relaciones, en sus familias, en su comunidad, en su lugar de trabajo, en sus ciudades, a nivel nacional. Entonces, voy a explicarles rápidamente, pero sí quiero contarles sobre este proyecto, porque este es un muy buen ejemplo de algunos de estos principios en acción en Colombia. Algunos de ustedes me imagino que ya conocen esto, Compromiso Valle, que reúne un equipo hace 3 años, creo, en la primavera de abril y mayo de 2021, donde había muchos problemas políticos. Cali fue un epicentro de estas protestas, como ustedes saben, y algunos empresarios se reunieron con influenciadores sociales, con grupos sin ánimos de lucro para hacer algo diferente. No para no hacer lo que usualmente se hacía en respuesta a esa situación, sino para tratar de encontrar una alternativa. Y nuestro análisis sugiere que lo que sucedió y la eficacia de lo que sucedió es un ejemplo de cómo operacionalizar lo que les estoy contando. Entonces, les voy a explicar rápidamente. Usualmente cuando presento esto, digo, ok, hay un grupo en nuestro Congreso que ha estado usando estos principios. Yo los he usado en mi propia vida también, porque hace como 1 año y medio dije, bien, quiero escribir un libro, de verdad, yo hago esto, sigo mis propios consejos. No, entonces empecé a identificar esas personas en mi vida que necesitaba aproximarme a ellas de manera diferente y tratar de reiniciar la conversación con ellos. Hay muchos ejemplos en diferentes niveles, pero este ejemplo que les voy a compartir es en Cali con un proyecto. Entonces, cuando ocurren crisis, como esa manifestación social que vimos en 2021, a menudo reiniciar significa que ustedes como individuos tienen que parar de hacer lo que están haciendo, cambiar la manera de actuar y reflexionar sobre cosas básicas. Lo que yo hago cuando accedí a reunirme con alguien que ya sé que va a ser una conversación complicada es que primero me digo a mí mismo, ok, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no le voy a cambiar la opinión de él, no lo voy a convertir, él no me va a convencer a mí. Vamos a terminar frustrados los dos. ¿Así es como quiero pasar la tarde? No. Entonces tengo que hacer las paces con cuál es el punto de esto.
¿Qué es lo que quiero aprender y encontrar una manera para actuar en el futuro? Entonces me preparo para eso. Eso en realidad es reiniciar. En especial cuando estamos en momentos de crisis y estamos tratando de encontrar una nueva dirección, que es el punto en el que estamos en este momento. Entonces en Cali los líderes de estos grupos se reunieron, reunieron con los protestantes y empezaron a aprender de ellos, a escucharlos, cuáles eran sus problemas, qué oportunidades resonarían con ellos y si se podían usar para encontrar un camino alternativo para el futuro. Entonces, una desviación positiva, ¿ese es un término que les suene familiar a ustedes? La desviación positiva proviene de ciencias organizacionales, pero es la idea de que la mayoría del tiempo, cuando nosotros como líderes o instituciones nos enfrentamos a problemas, llamamos a los expertos y decimos, tenemos un problema, ¿cómo lo arreglamos? Lo que no hacemos usualmente es preguntar o mirar a nuestro alrededor y decir, existen grupos en nuestra organización o comunidad que ya estén haciendo buen trabajo, a los que pudiéramos acudir y decirles, ok, ¿cómo lo están haciendo? En Estados Unidos hay más de 10,000 organizaciones comunitarias que hacen construcción de puentes políticos hoy en día. Esto es relativamente nuevo, algunos existen durante décadas, pero la mayoría emergieron en los últimos 5 o 6 años. Son grupos comunitarios que se capacitan en prácticas basadas en evidencia sobre cómo unir a las personas que tienen ideas diferentes. Este es un mapa de Princeton. Si vamos al mapa, pueden hacer zoom en su comunidad en Nueva York o en donde sea y poder ver quiénes son los grupos que ya están haciendo un buen trabajo a los que pueden acudir. Entonces es importante darnos cuenta de nuevo que en estas situaciones a menudo hay individuos, piensen en su familia. Si hay una crisis en su familia, ¿quién es la persona a la que uno acudiría? Para mí era mi hermano mayor que falleció, pero él era muy amoroso. Entonces el resto de nosotros peleábamos, nos atacábamos y él siempre venía y decía, ok, sentémonos, respiremos y conversemos. Entonces, ¿quiénes son estos grupos y organizaciones en sus comunidades que ya están haciendo esto y pueden aprovechar su trabajo? En Compromiso Valle, más de 658 empresas privadas se unieron al esfuerzo con otros grupos localmente en Cali para tratar de construir este movimiento de impacto social alternativo. Complicar. Lo que Esteban nos mostró es la sobresimplificación de las conversaciones que están ocurriendo. En momentos como estos es difícil ver cuál valor en ellos o en sus políticas y lo que vemos son ataques y sobresimplificación de los problemas. Este es un momento en el que necesitamos empezar a complicar nuestras vidas. Es una premisa básica. Tendemos a simplificarlo en nosotros contra ellos. Y a veces es un trabajo arduo desafiar nuestra propia simplicidad. Una de las cosas que yo hago en mi vida y que les recomiendo a la gente hacer es porque nuestras noticias están tan polarizadas y yo tengo mis noticias que me hacen sentir bien. Tengo mis dos estaciones o reporteros que me gusta escuchar, que me gusta seguir porque sé que son inteligentes y sus posiciones resuenan conmigo. Pero lo que me he entrenado a hacer ahora es cuando sale una noticia, algo grande pasa, por ejemplo, las alegaciones de la ICC contra Netanyahu y Hamas, o lo que ocurrió en Irán. Entonces, cuando sale la noticia, me obligo, he identificado 5 fuentes. Algunas de ellas son individuos que están en el otro lado del espectro político para mí, que están opuestos políticamente a mí la mayoría del tiempo, pero son inteligentes, son decentes y están bien informados. Y creo que tienen buenas intenciones. Entonces, aunque no estamos de acuerdo, voy a ver qué están diciendo ellos sobre el tema. ¿Cuál es su opinión sobre la situación? Porque por lo general no es mi misma opinión, no es lo que yo estoy escuchando y es muy importante
diferente. Eso quiere decir que voy a algunas de las noticias locas de nuestro país y escucho a los extremistas. No, eso no lo hago. Eso no va a ayudar. Encuentro gente que sea decente y que sean confiables, pero que piensan políticamente diferente a mí. Es un hábito que no tenemos como consumidores y es muy importante construirlo. Una de las cosas que quiero señalar en este grupo es un ejemplo de esto. En Estados Unidos ha habido un movimiento que se llama Complicar las Narrativas en Periodismo. Estas son organizaciones periodísticas. Inicialmente se organizaron para trabajar con periodistas, ahora tienen miles de periodistas, para ayudarles a pensar cómo el modelo de negocio del periodismo, es decir, perseguir las noticias más indignantes y poner a la gente una en contra de otra para llamar la atención, es problemático. Y cómo los periodistas podrían cubrir las noticias, historias importantes de maneras que proporcionan contextos y matices, igual siendo interesantes y llamativas, igual un modelo de negocio viable, pero sin contribuir a la polarización política. ¿Cómo hacemos esto? Y eso es lo que Amanda Ripley y mis colegas han estado trabajando. Empezaron este proyecto, esta información está disponible para la gente, tienen noticias en español incluso. Entonces, con mucho gusto se los comparto, pero es una manera de complicar nuestra comprensión y la comprensión del público de lo que a menudo son temas extremadamente simplificados. Solo me quedan 2 minutos. 5 minutos. Oh, bueno, lo voy a lograr. En Cali, lo que Compromiso Valle hizo fue tomar los matices de los protestantes seriamente y tratar de analizar qué era importante para ellos, escuchándolos, haciendo analítica de datos, cuáles son las cosas que de verdad les importan, qué es lo que les preocupa y construyeron a partir de eso, complicar su comprensión de lo que podrían ver como simplemente anarquistas de otra manera, pero no era, en realidad no era la verdad. Entonces, complicar nuestras suposiciones es importante. Movimiento. El movimiento es algo importante porque yo trabajo en construcción de paz, en mediación y usualmente no lo hacemos. Lo que hacemos en mediación es traemos a dos partes opuestas a una mesa, hacemos que se sienten y que traten de hablar sobre cosas inmensamente complicadas durante semanas a la vez y piensen. Y algunas veces funciona muy bien, ayuda, es fantástico, ayuda a entender el problema y encontrar posibilidades, pero algunas veces cuando los problemas están dentro de nosotros, en nuestras estructuras neurológicas, en nuestras actitudes, no ayuda, es insuficiente, necesitamos algo más. Lo que la investigación nos ha mostrado, y hay muy buena investigación sobre esto, que ha sido resumida por un ex estudiante mío, es que el movimiento físico ayuda. Si ustedes se encuentran atascados en términos de cómo piensan, no se sienten, no están tratando de escribir algo y expandirlo, a veces es ponerse de pie y moverse. Ahí tenemos ejercicios aquí, incluyendo cerrar la puerta, poner música y bailar como un loco durante media hora. Porque somos seres humanos neuroplásticos, nuestros cerebros tienen neuroplasticidad, se pueden reconectar mediante el movimiento. Pero más importante, lo que los diplomáticos han sabido intuitivamente, quizás muchos de ustedes también durante décadas, es que cuando las negociaciones se atascan, a menudo pedirle a alguien que vayan, ven y caminas conmigo, demos un paseo afuera, lado a lado caminemos. Lo que pasa es que no solamente uno se relaja, sino que empezamos a entrar en circunía. Han estudiado bandas, equipos o militares que marchan juntos, y lo que se han dado cuenta es que cuando la gente camina al tiempo empiezan a desarrollar sincronía, sus neuronas se conectan y empiezan a sentirse un poco más de compasión o comprensión del otro, y eso puede ayudar. No es la solución, pero es algo importante a lo que no le prestamos tanta atención. En Cali, este movimiento hizo que los CEOs se encontraran y trabajaran con los protestantes físicamente, estando allí, y que se involucraran en lo que estaban haciendo, entendieran sus comunidades en el campo. Eso era muy importante y fue importante en Cali. Lo último que voy a decir antes de abrir el piso
a otras personas que nos van a compartir un poco del ejemplo de Cali, es que esto no es fácil. Este tipo de problemas están llenos de fallas. Se pueden intentar cosas con muy buena intención, pero quizás no funcionen. Tiene que ser parte de su manera de pensar. Es como cuando un jugador juega juegos electrónicos. Ellos no juegan siempre para ganar, a veces juegan para perder, pero aprender las reglas del sistema. Entonces tenemos que aceptar el hecho de que vamos a fracasar a veces. ¿Y qué aprendemos de esos fracasos? ¿Cómo aprendemos eficientemente de la manera menos consecuente posible? Entonces, para mí en el libro yo resumí el mejor trabajo de personas como Philip Tepla, que trabajó en la CIA para encontrar personas que son excelentes para predecir incluso un año y medio antes tendencias importantes. Richard Dorner, Daniel Goleman, que todos han estudiado procesos de toma de decisiones complejos y han mirado cómo aprovechar el fracaso y cómo se ve esto. Entonces, en este movimiento en Cali, escribí Colombia bien, ilustra desde nuestras interpretaciones un poquito cómo estos principios estaban funcionando. Reconocían que hacer las cosas como se venían haciendo no iba a funcionar. Había que tomar un nuevo camino. Identificaron entonces en particular cuáles eran los puntos calientes de Cali, cuáles eran las principales necesidades, qué era lo que más le importaba a la gente, y lo que descubrieron fue que era simple: oportunidades. Querían oportunidades. Complicaron y polarizaron esos lugares de los medios sociales, tratando de poner información sobre las oportunidades en ese medio polarizado que estaba perpetuando la inestabilidad. Ayudaron a construir lo que yo llamaría un tercer atractor, que no era ni la izquierda ni la derecha y pelear a todos los costos, sino un tercer atractor que se enfocaba en preocupaciones locales e intereses en sociedad con el gobierno y con las empresas. Entonces, se unieron con las empresas locales también y muchas organizaciones existentes que ya estaban haciendo buen trabajo en Cali, en estas comunidades, y reuniéndonos con ellos. Más adelante tuvimos un impacto continuo sobre los cambios. Bueno, ¿los dos van a hablar o solo uno? Ok, voy a presentarles lo siento por mi falta de español, pero quiero presentarles a Echo. Prefieres que te llamen Echo, ¿cierto? Echo, que es un joven de Cali, que creo que participó en algunas de estas protestas tempranas y luego tuvo experiencias directamente al reunirse con algunos de los líderes de las empresas y sintió un gran impacto en su vida y en sus elecciones en ese momento. Y quiere compartirnos un par de minutos su experiencia de eso en ese punto del tiempo. Por favor. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo a este honorable grupo de personas que nos acompañan en esta hermosa mañana. Profe, si me pregunta cuál es la fórmula, definitivamente es insistir en lo que nos une y prescindir de lo que nos divide. Nos acompaña hoy María Virginia Vergara, directora de ProPacífico. Mi nombre es Giovanni Jurado, vocero del Comité de Diálogos Improbables del Punto de Resistencia de la Carrilera, un punto de resistencia que según la connotación de la policía fue el más pacífico de Santiago de Cali. Nosotros salimos a un ejercicio de pedagogía y salimos a reclamar unas causas justas. Y dentro de esas causas habían temas de seguridad alimentaria, temas de educación, temas de transformación de proyectos de vida, y esos temas no tienen colores políticos, y esos temas no son ni de derecha ni de izquierda. Pero en medio del estallido y de los bloqueos en Santiago de Cali, los empresarios se preocuparon por saber qué podían aportar. Y entonces hubo una primera reunión. Y en esa primera reunión yo llegué y los miré y simplemente dije, el único interés de ellos aquí es que desbloqueemos la ciudad para que su mercancía pueda ingresar. Yo me paré y me fui.
Pero ¿cómo se logra la construcción de confianza y la verdadera transformación? Cuando veo que tiempo después, cuando ya habíamos levantado los bloqueos, todavía seguían insistiendo en la transformación territorial. Todavía seguían insistiendo en la preocupación de qué sacó a los jóvenes a movilizarse en Cali. La movilización de Cali no tiene ninguna banderas políticas. Los jóvenes de la resistencia no salieron a apoyar a ningún partido político. Salieron a reclamar unas causas justas. Veníamos de una pandemia y había un proceso de una reforma que, si bien entendíamos que era necesaria, pues estábamos discutiendo el mecanismo técnico de la reforma y no fuimos escuchados, y eso, junto a un montón de factores que tiene Cali y el oriente, el distrito de Agua Blanca, abandonado por gobierno nacional, departamental y distrital, movilizaron unos actores diferentes, gente que no estaba acostumbrada a movilizarse, corazones nobles que después se sumaron a este vehículo de impacto colectivo llamado Compromiso Valle, que después de unos diálogos improbables, donde nos mirábamos con los empresarios y definitivamente entendimos que nunca nos íbamos a poner de acuerdo en muchas cosas, pero que teníamos que insistir en esas herramientas de transformación que podían cambiar y transformar vidas. Y fue como a través de los diálogos improbables empezamos, a través de mesas técnicas, a hablar con diferentes actores, organizaciones, puntos de resistencia, empresarios, sociedad civil y otro tipo de organizaciones que nos acompañaron. Y como producto nació Compromiso Valle, el mayor vehículo de impacto colectivo que está transformando procesos en territorio y que a hoy todavía seguimos teniendo diálogos improbables, porque hay cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Hoy hay jóvenes que su vida ha cambiado. Hoy hay jóvenes que no eran bachilleres en el momento del estallido y hoy tienen empleos dignos a través de un proceso de transformación, que era una de las cosas que se reclamaba. Hoy hay personas que ustedes de pronto no tenían conocimiento, pero estaban ahí en los bloqueos, porque ahí sí tenían tres comidas diarias y porque en su casa no tenían comida. Y hoy, a través de comedores comunitarios de seguridad alimentaria, esas personas están recibiendo 3 raciones de comida diaria y se han convertido jóvenes que fueron actores en el estallido social. Y también hay que reconocerlo, en algún momento generadores de conflicto, hoy se han convertido en transformadores del conflicto y dentro del territorio están cambiando vidas. Y el mensaje desde aquí que queremos mandar, un mensaje de amor, un mensaje de cariño, un mensaje de no polarización, un mensaje de paz y reconciliación. Definitivamente todavía estamos a tiempo de construir una utopía que nos permita compartir la tierra. Gabriel García Márquez, en este hermoso país llamado Colombia, cabemos todos y cabemos todas. No permitamos y no vamos a permitir desde Cali que sea un laboratorio político y que sigan polarizando, porque los buenos y las buenas somos más y porque vemos unas personas interesadas en que Colombia salga adelante. Yo creo que Colombia puede ser ese potencial de cambio y de transformación, y a través del amor podemos lograr esos grandes cambios. Muchísimas gracias por la invitación. Thank you so much. Giovanni, Echo, muchas gracias, Giovanni, Echo. Why don't you have a seat, and por then favor, we will, siéntate y direct questions vamos to you a as dirigir, they come up. si hay preguntas para ti, So te las I know I'm out pasamos. of time, Sé and que I ya se me wanna acabó el respect, tiempo y por respeto, that you are very busy también sé people, que ustedes but I están wanna muy just, ocupados, give you your pero homework. quiero darles la tarea, If I can, ponerles la before you go. tarea antes de que se vayan. There are some Entonces, takeaways that hay algunas we lecciones que would quiero like to invite you as a community to engage invitarlos with us comunidad on. a que One, of course, is implementen. building Uno, por on supuesto, es such experiences seguir as in construyendo Cali, y right? avanzando The estas principles experiencias that como were la at de play, Cali, los principios que estuvieron en as juego, imperfect as they are, así fueran are a beautiful imperfectos, illustration son of un what can muy lindo happen ejemplo de lo que in puede some of the pasar hotspots in en the algunos de country. estos puntos calientes del país. We also in the US have Nosotros been en Estados using these Unidos también principles hemos to estado develop kind of usando social esos media, principios para social impact desarrollar campaigns, en las redes sociales, detoxing from political en polarization, desintoxicación how de la to polarización mend política, relationships that cómo became arreglar las strained, just simple things relaciones, to help cosas people simples para in ayudar their a la daily gente en lives sus start to vidas adopt cotidianas, this. empezar a But very adaptarse. importantly for this Pero group, muy it importante
para este grupo es que se trata de integrar estas ideas y estos principios, de encontrar desviaciones positivas, de complicar las experiencias y el entendimiento de preguntas, de moverse, de adaptarse al cambio. Todo esto que ya hablamos es crucial. Esto lo hemos estado haciendo en el Congreso con periodistas y yo lo he estado haciendo en el campus de la Universidad de Columbia en lo mejor que he podido, y también en asuntos de política exterior. Es una nueva manera de pensar en la construcción de política en las Naciones Unidas que ha sido introducido por Adam Day. Y también, si quieren, pueden traducir el libro a español y léanlo. Entonces, esta es su tarea. Estos son los pasos. Muchas gracias por su tiempo y atención. Eco, muchas gracias. Esteban, muchas gracias. Y ahora, nuestra audiencia digital que estaba conectada, muy interesante. Quedamos con la tarea y con este propósito de pensar fuera de la caja y pensar diferente. Nos vamos a desconectar, pero en un segundo volvemos con las preguntas ya más íntimamente aquí con el profesor para aprovecharlo un ratico más. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión. Stick around, ask your questions. Yours. Oh, I'm there. Okay. Entonces, profesor, gracias por esta charla tan interesante. Creo que tomamos atenta nota. Yo quisiera empezar con la primera pregunta. Usted habla de una anécdota, a mí que me gustan tanto las historias, una pequeña historia de un abuelo que está conversando con su nieto sobre exactamente lo que nos pasa cuando nos polarizamos y cómo funcionan los seres humanos, y me parece que faltaron quizás dos cosas: hablar de los sentimientos y de lo contagiosa que es la polarización. Profesor. Yeah, so thank you for the question. Gracias por la pregunta. So I begin the book The Way Out with a short anecdote, story, which is a story of ancient wisdom. It's a story of the Cherokee people in our country, and it's a story of a grandson and a grandfather having a conversation. And the grandfather says, you know, there is a war going on within each of us. Dentro de cada uno de nosotros. Hay dos lobos que tenemos encerrados y están luchando uno contra el otro. Un lobo representa el poder, la avaricia, la dominancia, la violencia, y el otro lobo representa la dignidad y la decencia, y la bondad y el respeto y el honor. Y siempre están luchando a muerte. Y el nieto lo miró y le preguntó, ¿y entonces cuál de los lobos va a ganar? Y el abuelo le dijo, bueno, el que tú alimentes. Si elegimos un camino, sabremos el resultado. Si elegimos un camino alternativo y alimentamos a ese lobo, le va a dar la oportunidad de ganar. Gracias. ¿Quién tiene una pregunta, por favor? Gracias, profesor. Gracias, profesor, por esa excelente presentación. Yo quería preguntarle en qué medida la crisis de la educación liberal y de la formación general en las universidades de Estados Unidos tiene que ver con esta polarización. Las universidades de Estados Unidos, incluyendo la Universidad de Columbia, tenían una formación general sumamente fuerte que ayudaba al pensamiento crítico, ayudaba a evitar la sobresimplificación, enriquecía el pensamiento, pero ahora vemos que en muchas universidades la educación liberal está en declive. Entonces, ¿en qué medida esos programas podrían ayudar a reducir la polarización tóxica?
Muchas gracias por la pregunta. Many of the universities and Muchas de las colleges universidades and high schools across the U.S. incluso bachilleratos en Estados do adhere Unidos to a free también speech principle, the idea quieren that perseguir ese we are principio better, de we make discurso better libre. decisions, Dicen we- que we're tomamos more mejores innovative and decisiones, que creative somos in más the innovadores sciences y and the creativos arts en las ciencias y when en las we listen artes to cuando people that differ escuchamos a from us, personas que when piensan people that diferente a challenge nosotros, us. a personas And que so the nos right desafían, y entonces to el derecho a alternative points of escuchar view, puntos differing points of alternativos de view vista is a critical value in un valor education crucial in en the la country. educación en el However, país. Sin embargo, because of a sometimes opposing por value, que a which veces is tenemos the un need valor to opuesto, que es la respect necesidad de and include respetar e all, incluir a even todos, people incluso a that have personas que opinions that tienen are, opiniones we consider que outrageous, consideramos right? indignantes. Those two values Esos dos oftentimes come into valores a conflict. menudo entran And en what we're conflicto, seeing y in lo the que US estamos right viendo now, en Estados I think Unidos en este particularly with this momento, en particular particular con population of esta students right población de now, estudiantes en este is momento, es an que intolerance hay una falta de of, tolerancia ideas de that las they find ideas que encuentran There are que also aborrecen. sometimes Entonces, algunas insufficient veces también awareness of the no history tienen of the suficiente problems conocimiento that de they're las historias de protesting los for or problemas against. por los que están protestando. Y lo que más vemos es que es una falta de tolerancia por las opiniones del otro, lo que ha causado estas inclinaciones en nuestras universidades. Entonces no es que no tengamos este discurso libre o que ya no exista, es que está en un momento de transición. Es una de las recomendaciones que le hice a nuestro presidente. Tenemos que repensar cómo hacer esto en Colombia y cómo implementarlo en nuestros cursos, en las regulaciones de nuestro profesorado y de nuestros estudiantes. Gracias. Profesor, en la pirámide social hay unos más polarizados que otros. ¿Hay más polarización en los medios de comunicación o en la clase política o en el mismo gobierno o en la gente en general, los ciudadanos en general? ¿Hay niveles de polarización en la sociedad? Yes. Sí. So in the US, en Estados Unidos, right now, en este momento, the attitudes las of actitudes de los civiles, most of us, la mayoría have de been getting nosotros, more and more polarized since the se han vuelto 1970s cada as vez well. más polarizados So we see desde the los same kind 70s. of Vemos el mismo polarization tipo de and polling of the polarización public as we del do in público Congress. como However, vemos en el Congreso. Sin our embargo, political leaders nuestros líderes and políticos some in the media y algunos en los are medios conflict entrepreneurs. son They really empresarios del leverage conflicto. hostility and Aprovechan la contempt and hostilidad outrage at the y la other rabia y la side indignación as part que se of siente their por el otro grupo campaigning, como parte right? de As sus part of their campañas, rhetoric. parte de su And retórica. so, when leaders do Entonces, that cuando in a los líderes hacen society, esto en una they sociedad, normalize it. lo normalizan, They model that that's how leaders lead, se convierten en right? ejemplos y And dicen, that ok, así trickles es como down los and líderes ultimately lideran, affects y the esto general empieza a population. filtrarse hasta So they que feed each other. afecta We see a la evidence población of it general. Entonces una from cosa young afecta a la people otra. all the Vemos way que hay up, desde los to jóvenes the hasta arriba, presidency. hasta la presidencia. Esto There is a ocurre, pero sí responsibility of existe una political leaders responsabilidad of de los different líderes stripes, políticos de politicians, diferentes bandos, influencers in media, influencers, medios, and other spheres, etcétera, y otras to esferas, model decency para and que respect, and we're seeing less sean and un less of ejemplo that in de the US. decencia y respeto, y esto cada vez pasa María menos Consuelo. en Estados Unidos. Muchas gracias, María Elvira. Muchas gracias, profesor. Muy esperanzador su investigación, muy esperanzadora. Yo quería preguntarle, a propósito de la referencia a la que hacía Giovanni, sobre el primer día en que él llegó al escenario de Compromiso Valle y de alguna manera cayó en el prejuicio. ¿Existen algún método, algunos tips que usted nos pueda dar para vencer los prejuicios? Que yo creo que ese es como el punto de partida que tenemos que empezar a derrotar con nosotros mismos, con nuestros propios prejuicios, para poder escuchar a los otros. Yeah, excellent. Sí, excelente. One of the social media initiatives Una de we've las tried to iniciativas de medios sociales que help hemos get the tratado de information ayudar about these approaches a out, transmitir la información sobre estos suggests a enfoques couple of things. sugiere un par de One cosas. is that Una es que if we take seriously si the need tomamos to find an seriamente la alternative, necesidad we de have to encontrar una start with alternativa, tenemos que ourselves. empezar con We nosotros have to mismos, start with tenemos que our empezar own con nuestras propias prejudices, prejuicios, biases, and assumptions. sesgos, I took suposiciones. the Yo misperception gap test tomé, a year ago, hice which is my views of the other el political test party.
de la brecha de presunción, lo tomé y sabía lo que estaban midiendo y igual perdí por 30%. Todos estamos sesgados e inclinados a estar en nuestras propias burbujas. Es porque es más cómodo estar ahí. Entonces, desafiarnos a nosotros mismos es el primer paso, pero el segundo paso es acudir al propio grupo político, a tus amigos, a tus familias con las que compartes valores y actitudes, porque lo que está pasando en Estados Unidos es que no somos honestos entre nosotros, nuestras propias ambivalencias y en temas de políticos críticos como el aborto, lo que está pasando en Gaza, son problemas muy difíciles y morales, y a menudo en nuestros propios grupos ya no somos honestos, simplemente decimos que estamos de acuerdo con lo que los demás dicen porque no queremos molestar la relación, pero ser honestos dentro de nuestros propios grupos deberían ser el segundo paso. Es más fácil hacer eso que ir a otro grupo político, pero tiene que pasar una tercera cosa, tiene que haber muchas oportunidades para pasar tiempo con la gente que tienen diferencias políticas, pero no solamente en un evento, no solamente una conversación o una comida, sino como experiencia continua. Eso es muy importante. Cuando hice esto en mi vida hace un par de años, me acerqué a alguien de quien me había alejado en el pasado porque yo pensaba que estaba loco, sus pensamientos políticos eran locos, pero yo sabía que era una persona decente. Entonces, bueno, salimos a caminar y ahora tenemos conversaciones frecuentemente. De hecho, creo que me acaba de escribir un WhatsApp. Entonces, cuando algo pasa, él me escribe, me dice, ¿qué piensas de esto? Continuamos esta conversación, no siempre es fácil, casi nunca estamos de acuerdo, pero mantenemos la conversación. Entonces, tener contacto con personas que son diferentes políticamente es muy importante. Creo que tenemos tiempo para otras. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación, Caracol por el espacio. Mi nombre es Pablo Toaras. La presentación me genera la siguiente pregunta. Uno de los efectos de la polarización tóxica sería la justificación de la violencia. En Colombia, en todo caso, ya tenemos una situación de violencia en la cual muchos de sus protagonistas, los actores armados, están por fuera del ecosistema de la polarización, ¿cierto? Entonces, yo quisiera preguntar si eso es muy particular del país, es común de otros sistemas o contextos polarizados, y si hay allí alguna oportunidad. Quizás estamos más de acuerdo de lo que creemos en la necesidad de lograr la paz, pero tenemos serias diferencias sobre cómo hacerlo. Sí, pero una pregunta muy importante. Muchas gracias por su pregunta. Todas las sociedades son diferentes, todas las regiones de todas las sociedades son diferentes en términos de este nivel de violencia e inseguridad. Lo que estamos hablando hoy en día es la necesidad de que nuestras sociedades, Estados Unidos y Colombia, crezcan, generen nuevas culturas. No quiere decir necesariamente un nuevo sistema político y no quiere decir una falta de seguridad. En situaciones violentas a veces tenemos esa necesidad de seguridad, pero a veces esto se nos sale de las manos. Los gobiernos empiezan a tolerar ciertas formas de seguridad que abusan derechos básicos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un sistema de pesos y contrapesos para estas cosas, pero no me engaño para pensar que simplemente la única solución es cultural. También tenemos que tener protecciones de seguridad, también tenemos que tener procesos políticos razonables. Y a fin de cuentas, para el futuro, lo que tenemos que hacer es aprender cómo estar en desacuerdo con los demás de manera no violenta y sin esos odios. Si podemos hacer eso, grupos como el nuestro pueden tener un poder extraordinario a la hora de influenciar los siguientes 5 o 10 años o incluso 3 generaciones. Gracias, profesor. Thank you, professor. Sí, bueno, muy cortica. Muchas gracias, antes que nada, por la charla. En Colombia suele ocurrir que los políticos apelan precisamente a esa polarización y a esa radicalización como estrategia política. Y venimos siendo, digamos, es evidente que eso está pasando. Desde los medios de comunicación, ¿cómo no caer en el juego de ellos? Empezando, evidentemente, por la cabeza del gobierno y por todos los líderes políticos del país. ¿Cómo no caer en el juego?
Sí, desde los medios de comunicación, ¿cómo no caer en el juego o en las dinámicas de esos líderes políticos que polarizan al país? No, en Colombia dice, en Colombia o en general los medios de comunicación, ¿cómo pueden distanciarse de esa polarización? ¿Cómo no caer en el juego, en esa misma dinámica del círculo vicioso de la polarización? In the media. Sí. Well, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los miembros de los medios son parte de la dinámica, ¿cierto? Que algunos de los modelos de negocio de los medios de comunicación en un momento difícil para la industria sí perpetúan estas historias que son provocativas y que muestran lo peor de nosotros. No muestran suficientes ilustraciones experimentos prometedores y no le damos suficiente favoritismo a políticos más razonables o a colegas que son más razonables. Existe un colega mío que se llama Dave Schreiber que está desarrollando un índice de dignidad. Lo que hacen es siguen los discursos y los organizan, discursos que hacen los medios y los políticos, y los categorizan de acuerdo con qué tan decente es su lenguaje. Cada cuánto usan ataques, cada cuánto más bien tratan de tenderle la mano a los demás y mostrar que los entienden, y los categorizan públicamente a los políticos desde el gobierno nacional, en los gobiernos locales y los medios. Y esa es una manera en la que podemos empezar a señalar que somos parte de esto y que tenemos nuestra propia responsabilidad. Mencioné que tengo una colega, Amanda Ripley, que trabaja con periodistas en Estados Unidos y está muy interesada en trabajar en otros lugares también, en capacitar a los periodistas sobre diferentes maneras de reportar que no sean tan sensacionalistas, pero que sigan siendo precisas. Entonces, bueno, no es fácil, es un cambio cultural en los medios también y en todas partes, pero creo que empieza con reconocer para nosotros mismos que somos parte de ello. Profesor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí en Colombia. Ojalá vuelva. A ustedes gracias también. Y desde aquí seguiremos con esta conversación, profesor. Muy amable. Un placer. Thank you so much. Good job. Should I come this way? Yeah, this way. Okay.